Dime. Le digo un día a Sayas, oye, Sayas, ¿cómo éramos groseros en las películas? Me dice, tú, cabrón, yo no. Y le digo, ¿a tú no? Y me dice, no, tú eras mucho más grosero. Y digo, no. Y dice, no, checa. Y que checo, y sí, ¿Eres más sí grosero era tú, yo César, más amigo? grosero. César, Yo decía todas. Gustavo decía todas las que me sabía, las decía todas. Como venía de la época en que no podía decir ni media, cuando me dijeron puedes, nunca me lo hubieran dicho. te soltaste. Ya estamos. Ya está. Oye, ¿Eh? César Bono, me Sí, da mucho gusto platicar contigo, amigo querido. ¿Cómo estás de salud? pues bien, mira, se puede decir que el accidente peligrosísimo por el que pasé ya pasó, ya nada más tengo que tomar medicamentos, muchos, o sea, sí tomo muchas pastillas, ¿para qué más que la verdad? Sí hay una secuela grande, Gustavo, en el sentido de que antes de tener problema con el cerebro, tuve el problema con el corazón, que es lo mismo, son las arterias, pero con el corazón no existe ninguna secuela, o sea, a los 2 días del infarto estás como si no te hubiera sucedido nada. Y con lo del cerebro sí, para empezar, pues me di cuenta que había sucedido en la noche mientras dormía, porque perdí movilidad, fue en el lado derecho, el hemisferio derecho, entonces el lado izquierdo se vio afectado en cuanto a movilidad. Al día siguiente del infarto me levanto, me quiero incorporar de la cama y no pude, pues ya no funcionaba la pierna. Y eso sí es muy lento, he estado en terapias, ahora no he podido últimamente por lo de la pandemia, pero sí voy muy poco a poco y a veces es desesperante, pero mira, no me puedo quejar en el sentido de que hay un ranking para cuando te sucede esto. Estaba hablando con mi doctora, una doctora veracruzana que es una eminencia, la doctora Bonifacio, pero una eminencia no creas que en México, en el mundo, y me dice que hay un ranking que es así de sencillo. Mira, Gustavo Adolfo, cuando te da un infarto en el cerebro, el número 6 de este ranking es la muerte. Y de ahí empiezas a subir hasta llegar al 1, que es quedar igualmente antes de que te dio como estabas. Pero es muy pocas las personas que recuperan el 100%. Pero yo estoy en el número 2 de ese ranking. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependo para ir al baño, no dependo para comer, no dependo para vestirme, no dependo económicamente, no dependo en impuestos, no dependo en nada y se puede decir que soy afortunado porque lo mío no fue un infarto en el cerebro, pero 8. ¿Ocho Entonces, hablamos infartos? que es cuando nada más te da uno, ¿Ocho 8 infartos infartos? en una noche. 8 infartos en una noche y ahí cuando la doctora me dice que me considere afortunado no de estar en el número 2, sino de estar. ¿Me entiendes? O sea, es Claro. para que estuviera muerto, o sea, eso no pasa todos los días. Pero me hablan al hospital en ese entonces, hace 2 años, en agosto de hace 2 años, y me dicen, te estamos esperando en Miami. Y les digo, no, ya se les adelantó aquí la funeraria y di el nombre de la funeraria famosa de México y me dijeron, no, ¿cuál ya se adelantó? De ninguna manera porque ahí no has firmado y aquí sí estás firmado. Entonces me fui a hacer Betty la Fea, que era algo que tenía muchas ganas de hacer porque, mira, Gustavo Adolfo, tú lo debes de saber, pero Betty la Fea es la telenovela que más dinero ha recaudado en el mundo, la que ¿Cómo tiene más, crees? claro, y la que tiene más traducciones y la que se ha hecho en más países, entre ellos Vietnam. Pero hay una cosa que a lo mejor no sabes, que es que salió todo de mi secretaria. El señor Antonio Ferrer, que acaba de morir hace unos días, Claro, escribía a exactamente. mi secretaria. Ajá, me Y acuerdo. Fernando Gaitán, que escribió Betty la Fea, lo dijo una vez en la televisión, o sea, no te lo está diciendo César Bono, lo dijo Fernando Gaitán, O sea, dijo, de mi sin lugar a... secretaria se tomó la idea para hacer Betty la Fea. Y si te das cuenta, el grupo
de secretarias de Betty la Fea, pues es el mismo de mi secretaria. Hay la comelona, hay la agresiva, hay todo. Claro que pues se lo tienes que oír al autor, pero él lo confesaba, o sea, él lo decía sin ningún tapujo, que se me hizo, que te diré, una visión muy humilde y muy loable, porque él no tenía que dar explicaciones, él tenía que decir, escribí la telenovela que más dinero ha recaudado y punto. Pero sí explicó eso. Entonces yo, desde que lo supe, porque además yo trabajé con gente de Colombia que había trabajado con él y me lo habían dicho, siempre quise hacerla. Es más, yo iba a trabajar en la de José José, Ok. que le hicieron aquí en México, y se me dio hasta hacerla en Miami. Entonces me quedo en Miami, regreso aquí a entrar nuevamente al programa. Ahí me invitan nuevamente al teatro y empiezo a hacer televisión y teatro ya en México después del gran accidente. Oye, César, eres un bendecido por Dios, ¿eh? Un Sí, bendecido por Dios. Tienes 70 años. tengo 70 años. Tuviste Sí. Acabo de cumplirse 8 infartos en el cerebrales, cerebro y uno en el corazón. uno en el corazón. Estás vigente como pocos, tanto en teatro como en televisión. No sé en qué temporada van de Vecinos con esa delicia de personaje En de Vecinos Frankie tenemos 15 años. River, la toalla del mojado. En Vecinos tenemos 15 años y estamos en los primeros lugares. Y en el Cavernícola cumplo 19 años este año. Claro que dejé de hacerlo un tiempo, pero son 19 años en teatro, y digo en esta obra, porque en teatro, desde que empecé, pues son 49 años. Soy un actor que, mira, empecé a trabajar a los 16 años, y lo que más me gusta es que no he dejado de hacerlo. O sea, yo me acuerdo que me angustiaba mucho el ser actor porque era un trabajo eventual y yo soy muy desesperado en ese sentido. Entonces yo decía, no, yo tengo que lograr una constancia, porque entre un trabajo y otro me muero de desesperación. Y gracias a Dios conseguí esa constancia, como trabajando y como tocando puertas. O sea, antes de que se me acabe un trabajo, ya estoy buscando el que sigue, ¿me entiendes? O sea, no me espero a que me llamen. Y es por eso. Y luego también me dio por tener hijos, y ¿Cuántos? también pues tuve 4 hijos. Este César que viste, ya nomás en casa hay 2, los hombres. Las hijas ya se casaron. Pero luego también me casé con Patti, que ella ya tenía una hija, o sea que éramos 5 hijos en casa, entre las mías, la de ella y los nuestros. Los Como, tuyos, los como míos y dice los nuestros. así se están peleando. Ven, porque tus hijas y mis hijas le están pegando a nuestros hijos. Y entonces tuve hijos que el otro día me vieron en el seguro médico y me dicen, oiga, usted ya no tiene que estar trabajando, pero me lo dijeron como casi como un regaño, ¿ves? Y le dije, oiga, ¿y los hijos que tengo en casa, qué me los ¿Quién va a me los mantener mantiene? usted, o cómo está la cosa? Oye, Así es. Y entonces ahí ¿te has seguimos casado 2 trabajando veces, César, o y una? contentos. Dos, con la primera mujer tuve dos hijas, y con Patti, que es mi actual esposa, tuve 2 hijos. Y luego soy tan organizado, Gustavo, que mi hija mayor le lleva 10 años justos a mi hijo mayor, que es el que acabas de ver, a César. Ajá. Y mi hija menor le lleva 10 años justos a mi hijo menor. O sea que cada 10 años una esposa tenía una hija o un hijo, O sea, para que veas qué organizado. Y le ¿qué? di a las mujeres una mamá y a los hombres otra Muy mamá. bien, muy bien. Cada quien su mamá para que no se peleen. Así, y se pueden decir sus cosas. Se pueden mentar Entre la ellos se madre. pueden decir sí. Entre ellos sí pueden. Oye, César, fíjate que el otro día Sí, tuve a nuestro amigo mutuo, Salvador Pineda, sí.
qué encanto de pelado. O sea, Es muy lindo. lo ves y te da pánico. Entonces me va a madrear Pineda, pero pues es un pan de Dios el cuate, ¿no? Entonces Es muy bueno. me contó la historia cuando él empieza a estudiar teatro, entonces dice que pues, había que puros gays y que esto y que el otro, y de repente que va entrando un cuate de cabello largo, hippie, y acá con otro y dice, este va a ser mi amigo, y eres tú, César Quejeiro. Queijeiro Bono, sí. ¿Hace cuántos años fue eso, Así es, César? nos conocemos de la escuela. Eso fue en 79. Él venía de Grecia, su papá era embajador, fue embajador en Grecia. Sí, correcto. Él venía de Grecia, yo había trabajado en discos, como promotor en el radio. Ahí fue donde conocí bueno, en esa época, pues, a mi querido José José, cuando estaba en un trío, el José José, y yo era promotor en la radio y andaba con un portafolio con los discos, estos 33 revoluciones, que no sabes lo que pesaban, Gustavo Claro, Adolfo. creo que sé, ¿cómo no voy a saber? Pero un portafolio lleno y yo que me mandé a hacer unas botas con una onda muy moderna que se llamaban los hermanos Piña, que no creo que haya problemas porque no creo que ni que exista el negocio, y me apretaban y andaba yo en el centro con mis portafolios. ¿Te acuerdas de un autor, Héctor Meneses, un autor musical? Sí, claro, por supuesto. Héctor Meneses. Bueno, pues él también era promotor, pero de otra compañía de discos, y nos veíamos en los camiones sudando, con los pies hinchados de que nos bajábamos y teníamos que caminar cuadras y cuadras y cuadras. Y entonces me iba a meter a estudiar ya publicidad para seguir en los discos, porque representé a un trío muy bueno, que es el trío Montejo, que hasta hace muy poco trabajaba en un trío de yucatecos. Íbamos a representar a José José, por eso es que lo conozco. Tenía amistad con Rubén Fuentes, que la sigo manteniendo, con el creador del mariachi, ni más ni menos, don Rubén Fuentes. En fin, mira, hasta la fecha, por cosas extrañas de la vida, Gustavo, tengo mucho más amigos músicos que actores. ¿Quién sabe por qué? Pero así se me dio. Digo, quién sabe, a lo mejor porque empecé la cuestión musical. Pero sí, decido que me voy a meter a estudiar publicidad para seguir con lo musical y hice un análisis profundo de que si era realmente lo que me gustaba, ser promotor, o qué era lo que me gustaba. Y ahí me di cuenta que lo que más me gustaba era actuar, que había tenido la suerte de actuar porque tuve un vecino en la colonia Nápoles. Fíjate qué anécdota tan divina, que le dijo su papá cuando era chiquito. Le dijo, oye, Ignacio, ¿y tú cuando seas grande qué quieres ser? Y le dijo al papá, yo quiero escribir teatro. Y le dijo el papá, ah, sí. Y entonces tenía, aparte de su casa, el señor tenía un terreno que no estaba dentro de la casa, estaba a un lado. Y entonces en ese terreno le hizo un teatro a su hijo, lo que se llamaba en esa época un teatro de bolsillo, que tenía uno Salvador Novo en Coyoacán y alguna que otra persona en otros lados de la ciudad. A él se lo hizo en la Nápoles. Y yo con ese amigo hice teatro, lo que se llamaba entonces teatro experimental. Hice cine, que también le decíamos experimental. Hice el primer Paulino, que no había ni videotape, ni kinescopio, ni nada. Como dice el Pollo González, se grababa en piedra y con cincel. En 1967. Y entonces te digo, aunque no había hecho nada más experimental porque nunca había cobrado, o sea, la diferencia entre experimental y profesional era cobrar, porque todo lo demás se hacía igual. O sea, por decirte algo, la película que hice tuvo premios en Europa, el programa que hice fue un exitazo, era un programa de rock and roll y poesía. En el rock and roll estaba el trío Los Monjes, que fue el primer trío de rock and roll que hubo en México, mucho antes que el Three Souls on My Mind, muchísimo antes.
con el papá de Bracho en la batería de Julio Bracho. Su papá se llamaba Jorge Bracho, en paz descanse. Entonces ellos hacían rock and roll y yo estaba en un coro de poesía. Y entonces, te digo, ya había tenido la suerte de haber trabajado como actor, y me desnudo ante mí mismo y me doy cuenta que lo que más me gusta es el teatro, lo que más me gusta en la vida. Es lo que más te gusta en la vida, el teatro. Y me meto a estudiar teatro, ni más ni menos que con el maestro Carlos Ancira, que era no más, y era mi ídolo desde antes de que fuera mi maestro. O sea, él hacía el monólogo más importante del siglo pasado. Y ve lo que es la vida y ve que me dijiste que soy afortunado, pues tan afortunado que tengo la suerte de hacer el monólogo más importante de este siglo. Por supuesto. Y el más importante no porque lo hace César Bono, sino porque así lo dice la historia del teatro. No hay, hoy por hoy, no hay un monólogo más importante que Defendiendo al Cavernícola. Y tuve la suerte de estrenarlo y tengo la suerte de tener casi 4,000 representaciones. Que oye, que te dirigió Bonilla, ¿verdad? Héctor Bonilla me dirigió, así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque fíjate que Rob Becker, el autor, te pedía ver en un video la obra, porque si no, no podías estrenar. O sea, él te tenía que dar el visto bueno. Claro. Y la ve. Para eso déjame darte esta anécdota que le dicen a Héctor Bonilla. Vela a ver a Nueva York, la obra, y la está poniendo un cuate que lleva 12 años y medio. Y dice Héctor, no voy a Nueva York porque yo la voy a hacer mejor que Nueva York. Y le dice, no, hombre, pero el cuate que la está haciendo en Nueva York es el autor. Dice, por eso, y no lo quiero ver porque yo la voy a hacer mejor. Pues pasa el tiempo y me voy a ver al americano. Yo con mi esposa, con Patty, nos vamos a Nueva York a verlo. Y entonces, te repito, él ya lo había visto en videotape. Entonces él en la obra te exigía que el videotape con el que se empieza la obra, que se ve a los changos, o sea, cómo venimos cómo descendemos del simio y cómo estuvimos en las cavernas y todo eso, eso te lo exigía el autor. Pero Héctor Bonilla dejó a Patty y ahí sale tu esposa, o sea, la esposa del actor tiene que salir ahí y te lo exige, no es de que si quieras o no, te lo exigía Rob Becker. Y Héctor Bonilla dice, pero yo no nada más la voy a meter en otras partes de la obra y que discuta con César y que le diga, me tienes harta de cómo movemos, no sé si te has dado cuenta o tu mujer te ha hecho que te des cuenta de que el control remoto no dejamos de usarlo todo el tiempo y estamos cambia y cambia el canal hasta que las hartamos. Bueno, pues entonces Héctor dejó eso en otras cosas del video que no había hecho Rob Becker. Entonces estamos en el camerino con el autor y me dice, vi tu puesta en escena y eso que hizo tu director de ponerte muchas veces con tu esposa, que ahí estaba Patty. Dice, yo no sé cómo se me fue. Cuando lo vi que lo hacían ustedes, dije, qué acierto, qué maravilla, cómo no se me ocurrió a mí. Y entonces, ¿sabes en qué pensé? En Héctor Bonilla. Dije, la hizo mejor que Nueva York. Y me lo está diciendo el autor, no alguien más cercano, ¿me entiendes? O sea, ¿quién más que el autor? El autor dijo, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Así debe ser Defendiendo al Cavernícola. O sea, no nada más presentar a la mujer al principio de la obra y desaparecerla, sino que esté ahí y que esté ahí. Y eso es de Héctor. Y eso sí es un acierto muy grande y Héctor sí es un personajazo. Así como te hablé de que la doctora es importante en todo el mundo, mi neuróloga, Héctor Bonilla es importante en el teatro del mundo, no nada más de México. Para mí Bonilla puede ser uno de los actores más grandes de la historia de este país. O sea, lo que hace Bonilla en una tabla teatral, a mí me deja maravillado y además la sencillez del señor. Es increíble. La humildad del señor.
es increíble. Yo con él tuve el gusto ya lo profesional empecé con él y con el maestro Alcira, con Ignacio López Tarso, una obra que se llamó Juego de Niños. Luego hicimos al año siguiente la obra más premiada en México, que se llamó Malcolm contra los eunucos. Nos dirigió el papá de los Bichir, que luego lo hizo con los hermanos Bichir. Y luego los Bichir hicieron esto, ellos. Oye, a ver, Bolo, ¿y dónde te echaste a perder que te me fuiste a la comedia? Obviamente lo digo de broma, ¿no? Porque eres un gran comediante. Claro, mira, pero me ¿en fui a qué la momento comedia por de eso. tu carrera te vas para allá? Por Malcolm. El Malcolm era mi personaje, era gracioso, mira, eran 3 estudiantes de pintura, que eran Héctor Bonilla, Fernando Balzaretti y Octavio Galindo, en paz descansen los dos. Eran todos ellos estudiantes de pintura y yo era estudiante de literatura. Entonces, era un personaje que tocaba la comedia. Y entonces salgo yo de ahí, yo ya había, te digo, pedía trabajo como loco. Yo ya había pedido trabajo a todo el mundo, pero no sabían cómo trabajaba. O sea, yo estudiaba teatro, pero no sabían cómo era como actor. Entonces, gente que ya después me dieron 2 premios por mi primera obra de teatro. Cuando me dan esos premios, la gente, ¿qué te diré, Gustavo? Como que le daba ternura y decían, mira este cuate, por ejemplo, por decirte algo, el señor Astor, yo lo iba a ver para La Cosquilla, para el programa. Entonces me decía, no tengo nada, pero ven el próximo miércoles. Te juro, sin exagerar, que fui 52 miércoles. O sea, un año, todos los miércoles. Y jamás me dio nada. Pero cuando me ve en Malcolm, dice, porque además tenía una relación con Héctor, porque Héctor sí estaba en La Cosquilla, con Héctor Suárez también. Dice, este chavillo venía a pedirme, y yo le decía, date una vuelta, y se dio 52 vueltas, y nunca le di trabajo. Y entonces después él me dio Topollillo. Y así, gente a la que le había pedido trabajo, cuando me premia porque además había en ese entonces 2 asociaciones de críticos teatrales, y los 2 coincidieron en mi premio, que no coincidían, o sea, sí, coincidieron los 2. Entonces la gente, que te diré, sobre todo los productores, te repito, a los que les había pedido trabajo, decían, pues no es tan malo este cuate, hay que darle algo. También Alfredo Saldaña, en paz descanse, que era el director de cámaras de don Ernesto Alonso, también me dio un programa. Él me da un programa que se llamaba Los Días Felices de unos pañuelos desechables muy famosos. Entonces, ese programa lo tenía Fernando Luján, en paz descanse. Entonces yo voy con los productores del programa y con Alfredo Saldaña, y les dice, este cuate es bueno, trabaja en el teatro y trabaja bien. Y me dicen los productores de los pañuelos desechables, ¿y cómo sabemos cómo trabajas? Y dice Alfredo Saldaña, haces la escena que haces en el teatro, que no sé qué. Y me aviento en un despacho la escena que luego hizo Bichir, el Demián Bichir, porque el Demián Bichir, los Bichir jugaban a ser nosotros. O sea, no llegaban a su casa y decían, vamos a hacer Malcolm, decía Odiseo, yo voy a ser Héctor Bonilla, decía Demián, yo voy a ser César Bono, y decía el otro, yo voy a ser Fernando Balzaretti, ¿me entiendes? O sea, no decían el nombre del personaje. Oye, pero qué bruto, o sea, Bonilla, Balzaretti, Bono, Octavio Galindo y yo. No, qué y nos llevamos 2 premios, el Balzaretti, 2 premios Héctor Bonilla, 2 premios el papá de los Bichir, que era el director, y 2 premios yo. O sea, era una obra de 6 elementos, que se llevó 8 premios, por eso es que fue la más premiada. Y decía
decía la señora Guilmán y nos veían los premios y decía, van entrando los eunucos, porque era Malcolm contra los eunucos, y decía Héctor Bonilla, no, doña Ofelia, van entrando los actores de Malcolm contra los eunucos, porque si no quedábamos muy mal. No, pues quedan de la fregada. Así es la historia, y entonces te digo, y ahí el señor Astor me empieza a llamar para cosas de comedia, entre ellos Topollillo, que había mucha gente que Topollillo lo había hecho el señor Astor, Julio Alemán, y venía otra vez a México y yo no tenía para comer, y ya estaba casado, y no tenía para comer, ni tenía para renta, ni nada, y ya le había dado todas las vueltas del miércoles, y llegué y le dije, oiga señor, ya no le doy más vueltas, ahora sí deme trabajo, porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar la comida, y no tengo, y estoy casado. Me dice, me estás diciendo que ahora sí te tengo que dar como una obligación. Le digo, sí, me tiene que dar trabajo. Y dice, ok, ve con el señor Miguel Ángel Erros y dile que tú vas a hacer el programa de Topollillo. El gran Erros, el gran Miguel Ángel Erros. El gran Miguel Ángel Erros. Y tú sabes lo que yo sentí de ve y que, dice, ve y que te dé Miguel Ángel Erros los libretos. Y voy yo de la oficina del señor Astor, que era vicepresidente, con Miguel Ángel Erros, y salgo con los libretos de Topollillo, que era un éxito en México, Nueva York y Tokio, pero al mismo tiempo. Claro, o sea, había un equipo en México, había un equipo en Tokio y uno en Nueva York, y lo hago, y de ahí, luego también el señor Núñez de Cáceres también me habló para hacer La Familia Burrón, Angélica María también me vio en gospel. Después de a Malcolm va el señor Fábregas y me dice, oye, quiero que en gospel hagas a Jesucristo. Y digo, ¿qué es gospel? Y dice, una comedia musical. Y digo, ay, señor Fábregas, yo no canto. Y dice, uy, me da gusto. Y le digo, ¿cómo que le da gusto si la comedia es musical? Y dice, no, me da gusto porque todos cuando les ofrezco trabajo me dicen que cantan y ninguno canta. Dice, cantan horroroso, pero todos dicen que cantan. Dice, me gustó que tú digas que no. Y digo, no, no canto. Voy, me hacen pruebas de canto y dicen, no, no queda. Entonces le dicen a la directora de, perdón que hable tanto, pero estoy acostumbrado a hacer monólogos. Le dicen a la directora de gospel, oye, este cuate no canta, le dice el señor Fábregas, pero ya me había sacado yo los premios, y dice, pero yo quiero que vaya en la obra. Y dice ella, pues que haga el papel tal, y le dice el señor Fábregas, ¿y ese papel qué? Y dice, pues en Nueva York lo hacía un cuate que no canta, pero es el que hacía comedia dentro de gospel. O sea, digamos, es el comediante. Y dice, pues velo. Y entonces me dice el señor Fábregas, mira César, te va a ver la directora de Nueva York, hazla reír, porque el papel que te quiere dar es del comediante, o sea, eran 10 personajes. El que te quiere dar es el del comediante, tú hazla reír y se te va a hacer la prueba ahorita. Y digo yo, ok. Salgo al escenario del Teatro Manolo Fábregas, enorme. Gigante. Y grande, y la directora sentada en quinta fila, viéndome muy seria, y dije yo, caray. Y empiezo a hacer mi improvisación, y de repente Gus que se ríe. Y dije yo, uy. Y entonces ahí hice la obra que fue otro exitote, o sea, estaba Johnny Laboriel, su hermana Francis, Macaria, un elencote también. Oye, entonces, ¿sabes que no has dejado hacer teatro? ¿Te acuerdas la obra que hicimos, Reina de Medianoche? Claro, ¿cómo no voy a acordar? ¿Cómo no voy a acordar? Buenísima, y ¿qué te diré? Se nos han adelantado. De esos proyectos que yo creía que iba a funcionar mucho más de lo que funcionó. Amigo, porque tenía todo. Se nos han adelantado mucha gente de ahí. Don Salvador Varela, en paz descanse. Francis, en paz descanse. Jorge Vargas, en paz descanse. Paco Ibáñez, en paz descanse. 4. Así es. Yo estuve a un pelito
No, pero gracias a Dios estamos platicando, Bono. Claro, no, pero así hay, ya ves lo de los cachunes. Hay así proyectos que dicen, pues no te digo que Malcolm contra los eunucos éramos 4 hombres y ya nomás somos Héctor y yo, y entonces hacemos la broma que cuando uno de los dos se enferma, el otro dice, ay, en la madre ya me voy a quedar solo, es como la canción de los perritos. Yo tenía 4 perritos y ya ahorita vamos en 2 perritos, nomás el Héctor y yo. Oye, Que por César, cierto nos seguimos llevando. ¿qué tipazo, Bonilla? Sí. Yo soy fan de Bonilla, así como soy fan tuyo. Yo también. Oye, gracias. Mira, Gus, tú que vives, o sea que le tienes tanto cariño a tu vocación, te voy a pasar un dato para que te le adelantes a todos tus colegas periodistas. Sí, señor. Las obras que ha hecho Héctor Bonilla en México, en su país, no hay ningún actor en el mundo que los haya hecho en su país. Héctor Bonilla es alumno de López Tarso. Sí, de acuerdo. Y le ha dado premios, por ser su alumno, le ha dado premios al señor López Tarso. Una vez que le dio un premio por el número de obras al señor López Tarso, Bonilla tiene mucho más, pero mucho más, por no decirte el doble o el triple. O sea, lo que Héctor Bonilla ha hecho de número de obras es increíble. Yo por decirte algo, hay épocas en que ha hecho 3 al mismo tiempo, eso no lo hace un actor. Hacía una en CU con Sofía, su esposa, y sus hijos. En la tarde otra y el fin de semana otra. O sea, en cartelera tenía 3 obras Héctor Bonilla. Es un loco, Yo te juro que ahorita debe tener un loco. Y hacía en el bar Miau, hacía un show que empezaba en la cama. O sea, acostado, decía, tercera llamada y veías una cama y se levantaba él y decía, ya no sé si estoy en el teatro tal, o en tal otro teatro, o en el Miau, o en una película, o en un programa de televisión, pero te digo, yo lo que sí le he dicho, porque le he querido meter a Récord Guinness, y como que no se deja mucho. Luego la gente así, la que es tan de verdad, como que no se deja mucho. Igual me pasó con Chabelo. Yo con Chabelo lo quería meter al Récord Guinness y lo quería meter en, ¿cómo se llama? Al parque ese de niños que se llamaba Reino Aventura, que ya no se llama así, que ahora lo tienen los americanos. Six Flags ahora, ¿no? Sí, no lo decía yo por lo de la marca, pero y quería hacerle una estatua, ya sabes, que con donación de llaves. O sea, todo un cotorreo y no se me dejó tampoco, o sea, no quiso Javier. Decía, oye, no, a mí no me gusta eso. Sí. Cesario, dime una cosa. Yo venía de hacer con... Sí. Esa nariz tan pequeña y respingadita que tienes y derechita, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde es esa herencia? Pues de mi padre. Mi padre, César Queijeiro, también llegó a México. El padre de mi padre, el día que cumplía 14 años, fíjate nada más. El día que cumplía 14 años llegó a Veracruz César Queijeiro de Shams. ¿De dónde venía? Entonces, de Galicia. Ajá. Un gallego. Entonces es un gallego delicioso en teatro. Al rato hablamos de eso. Espérate. Luego. ¿Te me cortas? Sí, tú también te estás cortando. A ver, ¿estás ahí, César? Se corta el audio. Sí, yo también. Espérame, porque se cortó el audio. ¿Tú me oyes bien? Ya, ahí ya te oigo bien. Ahí ya te oigo. Ahí me oyes bien. Sí. Oye. No te oí después de lo de mi abuelo, no te oí. A ver, que tú hacías, aparte, un gallego delicioso en el teatro que ahorita te lo voy a recordar. Sí. Un gallego maravilloso. Pues mi abuelo era gallego de verdad, y te digo, lo de los 14 años siempre me impresionó mucho, Gus, porque yo los cumplí, y también los cumplieron mis hijos. Yo decía, ¿cómo mandaban a una persona de esta edad de un continente a otro? ¿Cómo? O sea, los papás, además ya sabes, con la premisa de
ve a hacer la América, o sea, ve a hacer mucho dinero, no nada más ve a sobrevivir, sí, ve a triunfar. ¿Y sabes qué? Y triunfó. Y dices, ah, caray. Entonces él era o sea, un buen tamaño de nariz, pero no chueca. Ni mi padre también narizón, pero no chueca. Yo soy chueco por lo de un trancazo. Y luego cuando me operé en cuanto a que sirviera, pero no en cuanto a estética. Que también hay una anécdota porque fui a ver un padre y y un hijo, otorrinos los dos, y entonces le dije al hijo de broma, me dice, quiero que te vea mi padre. Y le digo, no, yo creo que me van a tener que ver más porque mira nomás cómo estoy. Y entonces llega con su padre y dice, mira, dice que tenemos que llamarle a otro doctor porque mira cómo la tiene de chueca. Y se me queda viendo el padre y dice, otro doctor como a 8 más. Porque sí, los doctores... Oye, sí. ¿Te peleaste o qué pasó? ¿Por qué se chocó la nariz? Sí, hubo un pleito ahí y sí, un golpe y sí, y ¿qué te diré? Muy malos hábitos de higiene, que eso ya me enteré años después. O sea, en lugar de sonarme finamente, me daba para todos lados y sí, se fue desviando más. Y entonces ya luego los cornetes también estaban desviados y llegó el momento en que ya no respiraba bien. Y entonces eso sí es muy peligroso porque puedes hasta perder un oído. El oído ahora sí que no se está oxigenando, se puede perder. Pero aquí andamos. Oye, querido César, dime una cosa. Yo veo que hablas tan bonito de tanta gente y eso habla muy bien de ti, porque eres una persona respetuosa, agradecida, y eso habla maravillosamente de alguien. ¿Tienes amigos en este negocio, César Bono? Sí, cómo no, entre ellos el queridísimo Héctor Bonilla, cómo no, y productores, fíjate que te diré, hablando de eso, de que soy agradecido, hablaba yo con productores de que casi siempre el actor se expresa mal del productor, así como de que son los que se llevan la lana y todo Claro. eso, ¿no? Y yo los aprecio mucho, entre ellos al señor Varela, en paz descanse, al señor Raúl Astor, en paz descanse también, a Guillermo del Bosque, que me ha dado unas lecciones de vida increíbles. O sea, aparte del trabajo, él como productor, es un ser humano de verdad, Gustavo, sorprendente. Y O de sea, primera, Memos de primera. de primera. Y entonces, pues, Morris Gilbert me dio una oportunidad. ¿Qué te diré? Otra vez volvemos a lo mismo, no de dinero, una oportunidad de lo que yo he vivido en defendiendo al cavernícola durante estos años. Si no me hubiera pensado en mí Morris Gilbert, pues sería algo que no hubiera logrado en otra Claro, cosa ni en otra obra. claro. ¿Me entiendes? Entonces me di cuenta en ese sentido de que soy afortunado, o sea, nuevamente me doy cuenta de que soy afortunado, de que no estoy con ningún rencor hacia mis productores, el señor Navarro también, Humberto Navarro, me dio claro. muchas oportunidades. Seguimos en comunicación constante ¿Está bien, y Humberto? hay mucha gente, fíjate, por ejemplo, de Humberto Navarro, hay muchos actores que dicen, alguna parte de su casa yo compré los ladrillos. Y yo te juro que no pienso en ladrillos ni en nada, sino al contrario. Yo pienso que parte de mi casa, él me ayudó a comprar ladrillos, ¿me Claro, entiendes? O sea, claro, claro. no. Pero luego te digo, hay actores así como de, ay, este cuate se llevaba la lana, pues se llevaba la lana porque estaba en el escritorio donde te puedes llevar la lana. Porque así es el negocio, punto. Exactamente, exactamente. Y entonces, y te digo, y el señor Varela, y en lo que hicimos juntos, pues era el que tenía la carpa, es el que compró los derechos, es en el que creíamos El que todos, invirtió la lana, el que nos claro, pagaba. y que todos creíamos.
confiamos en él, porque también otro cuate le habla a Francis, a ti, a Jorge, a Paco, a Bono, y no van, en fin. Eso es cierto, y A sí soy Magaña, agradecido. es A Magaña. el loquito de Magaña. Es un divino, es un divino. La nena La que me nena decía, asquerosa. la nena asquerosa que me decía, se preocupaba mucho de que le gritara yo en el aeropuerto, ¡nena! Me decía, no me digas así. Y yo, nena, no seas asquerosa, ¿qué importa? Pero él le daba pena. ¿Y por qué Y le luego gritabas cuando así, Bono, a Magaña? hicimos una película donde éramos transvestis, nos andábamos de mujeres. Una de las dos era hermana de Jorge Campos, no me acuerdo si ella o yo, Ajá. pero éramos dos mujeres y entonces ahí nos decíamos nena las dos. Pero entonces yo, fíjate qué bonita anécdota, a mí me daba ropa Patti, mi mujer, porque la ropa de Patti me queda porque mi mujer es alta. Es grandota la Y Pati. entonces me queda la ropa y entonces iba yo muy bien vestida y el Magaña, que es cuadradón, pues no le llevaba ropa a la producción. Entonces él iba y se compraba cositas en el tianguis, pero unos vestiditos muy Muy gachones furris. y unas medias muy gachas. Y entonces por eso salió lo de nena asquerosa, porque, porque veníamos caminando en la calle y ya sabes, los mexicanos nunca falta, aunque estés horrorosa, nos decían nuestras cosas en la calle mientras no nos reconocían. Entonces nos chiflaban y cosas así en lo que cruzábamos la calle y de repente ya le decían algo gacho a Magaña y yo le decía, nena, es que eres una asquerosa, nena, ¿cómo vamos a ligar, chiquita? Con ese vestido de 4 pesos que traes. Y entonces nos moríamos de risa. Entonces se bajaba el del avión, pero yo me bajaba antes nomás. Ahora sí que como españoles, nomás por joder. Ajá. Me bajaba antes y cuando bajaba le gritaba, ¡nena! ¡Hombre! Se quería volver a meter al avión, pobrecito el Pepe. Y todavía me habla y me dice, nena, y yo también. Y luego te digo que no sé cuál era hermano de Jorge Campos, pero decía, yo soy hermano de Jorge Campos, ¡gol, gol! Y hacía como que le anotaban un gol, éramos felices de entre nosotros, ¿me entiendes? Ojalá el público se haya reído como nosotros. Oye, amigo, regresas al teatro, ¿verdad? Te digo que nomás me falta cabaret. Así les digo. Oye, a ver, o sea, ya ¿al teatro qué día regresas al teatro? Porque no 30 de octubre. Ok, 30 ¿qué de teatro? octubre, el viernes. En el mismo de siempre, el de San Ángel. Okay. Que fíjate que se fue ahí Jorge Ortiz de Pinedo y decía, estoy en el Centro Cultural San Ángel. Le decían, ¿qué? Bueno, en el Teatro Ignacio López Tarso. ¿Qué? ¿Cuál? Bueno, donde estuvo el Cavernícola. Ah, ya sabemos. Y entonces me decía Jorge, llevas años sin estar ahí y la gente lo conoce como el Teatro del Cavernícola. El Teatro del Cavernícola de Bono. Pues, claro, pues estuve 9 años ahí. Si cuando se lo pusieron de nombre al señor López Tarso, ahí en el teatro me dijo el señor López Tarso, no, ¿cómo me ponen mi nombre? Le hubiera puesto el tuyo, de que llevaba ya ahí 9 años. Sí, claro. Ahí estamos. Bueno, ahí vamos a estar. Aprovecho para mandarte mi cariño. Gracias. Mi agradecimiento. Igual. Gracias por estar en esta conversación conmigo. Te quiero mucho, Bono. Y yo a ti, y siempre voy a estar para ti, tú lo sabes, siempre somos cuates, bendito sea Dios. Somos cuates y no me importan los ladrillos, ya sabes. Te mando un beso, César. Gracias, amigo. Igual yo a ti, que estés bien, Gus. Hasta siempre, César Bono. Gracias. Saludos a tu público, que es muy grande. Gracias a Dios, César. Un abrazo. Gracias.